Primero hablemos acerca del estigma. Goffman nos propone una definición sobre el estigma, la cual nos dice que es un atributo que desacredita de manera profunda a una persona, lo cual coloca a esta en una posición de inferioridad o de bajo estatus. Esto hace que la persona se sienta avergonzada, se sienta humillada, se sienta incluso hasta culpable de cómo la están desacreditando. El estigma se puede dar por muchas razones: por el color de piel, por la etnia, por el género, por la condición social, por la religión, por cuestiones económicas, etc. Y estos atributos hacen que ciertas personas adopten conductas de prejuicio y por lo tanto lleva hacia la discriminación. Ahora, ¿qué pasa cuando el estigma se lleva de manera institucional? Esto nos habla acerca de que la normativa que se genera junto con los procedimientos de las instituciones, tanto privadas como las públicas, hacen que se priven los derechos y las oportunidades de las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades mentales, u otro tipo de razón. Y esto hace que se dé una exclusión social, y lo cual genera que haya una diferencia de poder, la cual se considera como legítima. Ahora bien, ¿cuáles son, por ejemplo, los procesos psicosociales de la estigmatización? Son 5 en sí: el etiquetaje que se le da a la persona, la asignación de los estereotipos que se le pueden generar, la separación de la sociedad, la pérdida de un estatus que podría tener anteriormente y por lo tanto se le puede dar la discriminación. Ahora, hay ciertos grupos que son latentes en lo que es en la estigmatización, o que se le puede considerar como grupos vulnerables. Pueden ser, por ejemplo, personas que no son heterosexuales, personas que viven con alguna enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, las mujeres que están en condiciones de reclusorio, personas que son migrantes, personas que son desplazadas por conflictos internacionales, y también, por ejemplo, poblaciones rurales, urbanas en condiciones de pobreza. Hay otros determinantes los cuales dentro de un contexto sociocultural pueden resaltarse más dependiendo de las diferencias que tiene el sistema. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la interseccionalidad, la cual fue un término propuesto por Crenshaw, y fue desarrollándose por otros autores, el cual nos hace ver la complejidad que existe en otras interacciones sociales, donde es imprescindible ver cómo se lleva o cómo se va viendo las relaciones en la sociedad, poniendo puntual atención en los diversos factores sociales que muestran los diferentes niveles. La interseccionalidad está enfocada en la política y en la justicia social, y esta necesita que se lleve con equidad en todos los niveles sociales, culturales, étnicos, religiosos, etc. Y al mismo tiempo pretende ser un término el cual se debe de utilizar para examinar con detenimiento cómo se llevan a cabo las relaciones de poder y cómo se multiplican. Ahora, en esta investigación que habla Yasmín Mora y Natalia Bautista, nos habla de cómo la atención psiquiátrica, psicológica y social tiene ciertas estructuras donde los pacientes y los profesionales de la salud tienen cada quien una diferente perspectiva, donde, por ejemplo, para los pacientes no es solamente el hecho de que tengan algún trastorno mental, sino que también depende mucho de su contexto social, su poder adquisitivo, su historia de vida, su género, su preferencia sexual, su religión e incluso su sintomatología, donde, por ejemplo, va dependiendo de un ejemplo es la dependencia de sustancias o de drogas, y en base a estos factores es como se le va a tratar en las instituciones mentales y también en su entorno social, afectivo y familiar. Y también la afectación que se tiene en este estigma viene por parte del personal de la atención mental, donde se encuentra una desacreditación de la mayoría de las veces hacia el paciente. La falta de compromiso para apoyar al paciente es visible muchas veces no solamente en cumplir la medicación, sino incluso en la atención psicológica, que se puede estancar en solamente explicarle al paciente que tiene un trastorno mental, pero no se apoya para que pueda vivir dignamente con este tipo de problemáticas. En esta lectura me llamaron mucho la atención varias cosas, lo cual, por ejemplo, la primera fue la revictimización, donde habla acerca de criticar a la víctima por no cumplir la expectativa de salir de una situación de violencia en la que se encuentra. Esto hace que se genere una nueva agresión hacia esta persona. La revictimización busca y es vista en el enfoque de la interseccionalidad incluso,
donde nos habla que la violencia a los ojos de las otras personas puede darse de manera estructural y por lo tanto no vemos todo el contexto que engloba que la víctima se encuentra en este punto. El privilegio de no encontrarse en esa situación hace que la sociedad y más los sectores de mayor privilegio tengan la necesidad de opinar sobre la postura de la víctima, sin que se involucre y sin que se entienda la historia de abuso que puede haber tenido esta persona. Ahora, ¿cuál es el proceso de victimización? Se puede dar en 5 pasos, donde por ejemplo el agresor es alguien que mantiene alguna relación afectiva con la víctima. La agresión se puede manifestar desde que inicia la convivencia con la víctima, se puede repetir los actos de violentos y la estrategia que se lleva a cabo para la víctima. Su estrategia para poder evitarlo es evitar el mismo problema. Y las repercusiones que pueden haberse se pueden dar, por ejemplo, como la indefensión aprendida, el síndrome de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima, obesidad y no tener la capacidad de tener control sobre su propia vida. Por último, me gustaría hablar acerca del amor romántico en la violencia en las relaciones amorosas. Normalmente no siempre cumple esta regla, pero las mujeres que sufren esta agresión observan el amor romántico como la base de toda relación amorosa. Este tipo de amor se inculca desde pequeñas o de edades tempranas. El concepto romantizado que se encuentra muchas veces en los medios de difusión busca que el amor sea visto de manera que el acto debe de ser, por ejemplo, a través de la conquista. Se siente como que una sensación de disfrutación, debe haber cierta pasión, donde hay una entrega desmedida, donde siempre habrán malentendidos y obstáculos, donde siempre se va a dar el sacrificio y también después de este sacrificio hay un esfuerzo donde el cual todo el sacrificio y todo el esfuerzo que se da siempre viene acompañado con una felicidad desmedida como recompensa. Es importante también hablar sobre la percepción que se puede tener del amor romántico, dado que una mujer, puede haber también a veces hombres, puede entender que el amar el deber amar es con entrega total y despedida, sin puntos medios, basados en la dependencia, sin poner atención en las propias necesidades, el que se tenga que perdonar todo, pensando que nunca se va a volver a amar con esa intensidad, pensar que todo el tiempo y todo su tiempo de la persona se debe de entregar a la persona, se debe de idealizar y se debe sentir que debe haber un cierto sacrificio. Y con todas estas características encontramos que el amor romántico solo disminuye la autoestima de la persona y que hace que se desvalorice, lo cual hace más probable que la persona caiga en circunstancias de violencia.